Bueno, ya que están hablando de eso, es que las cosas se han complicado. Llevamos menos de 5 meses y vamos en los 50,000 muertos. Otra vez les voy a decir que me vale que el número de poblaciones de muertos por habitantes. No, 50,000 es una cantidad que no me cabe en la memoria, en la mente. No se me ocurre que todo un estadio azteca desaparezca de repente. No, no fue de repente. Pues en 4 meses. Es mucho, Mira, Mario, man. están diciendo que cada 4 No es de minutos. repente. Cada 4 minutos está muriendo una persona por este mal. Ujú. Sí, pero también así se muere la gente atropellada. Es decir, en ese ámbito de plazo de tiempo, mueren cantidades equivalentes. Mira, nos moríamos. Gente por accidentes y por otras enfermedades. Por eso, nos moríamos por viejos, por enfermedades que nos dan del corazón, de distinto tipo de enfermedades. Y había varias listas de las principales causas de muerte, pero ahora le agregamos una más. Eso es lo que me preocupa. Sí, porque los otros se siguen muriendo, Sí, los claro, que tienen claro. afectaciones. Los que atropellan. Pero el número de personas relacionadas con el COVID está superando incluso el número de muertes por homicidio o por la delincuencia. Por cáncer, por diabetes, Sí. por tumores. Agregamos una plaquita más de las causas que me pueden matar. Claro que yo me puedo morir en la regadera. Dicen que es el lugar más peligroso de la casa. Pero si le agregamos una más, como quieres una tragedia, que una persona cada 4 minutos se muera por algo, que además dicen se pudo haber evitado, se pudo haber reducido, dicen si hubiéramos guardado la sana distancia. Alejandro. Yo también creo que se pudo haber reducido. Somos una población demasiado grande como para no tener que nuestras cifras van a ser grandes en general. Yo insisto, lo dije desde el principio, son 50,000 tragedias, punto. Y háganle como quieran. Pueden decir que si somos el país no sé qué, que si México tiene el lugar no sé cuánto por millones de habitantes, pero son 50,000 tragedias. Entonces, aquí el punto es exactamente en qué momentos clave de toda esta pandemia, desde que comenzó, sí creo que hay una responsabilidad del gobierno muy clara y otra también de la sociedad. En cuanto al gobierno, perdimos unos meses valiosísimos al principio diciendo que quizá aquí no iba a llegar, que aquí estaba todo ya listo. Se habló de ese plazo de 3 meses. Desde hace 3 meses nos estamos preparando. Y cuando empezó lo fuerte, empezamos a ver que no, que el primer avión, y lo festinaba el secretario de Relaciones. Ya llegó el primer avión con nuevos ventiladores de China. Y creo que llegamos a 25 aviones, o vuelos más bien. Sí. Luego, yo sigo sin entender por qué terminaron la Jornada Nacional de Sana Distancia el 31 de mayo. Eso es increíble. Porque yo no sé si pensaban que iba a terminar o que ya veníamos para abajo, aun cuando las cifras y las estadísticas decían que no. Entonces, hay errores políticos, claro. Se politizó el discurso de la pandemia, claro, también. El presidente, independientemente de que cada quien debe de ser responsable de su salud, como hemos hablado acerca de la obesidad, acerca de otros tipos de enfermedades que uno tiene que cuidar o procurar que no te den, haciendo ejercicios, comiendo sanamente, todo eso muy bien, pero es el presidente, no cerró filas nunca, el gabinete. Entonces sí creo que hay una responsabilidad importante como gobierno, que es el que tiene que poner el ejemplo y tomar una política de salud pública. Más la gente de las fiestas, más la gente que no cree, más la gente que va y golpea porque no quiere usar cubrebocas. Entonces hay una responsabilidad compartida. Pero en primera instancia yo sí le atribuiría al gobierno que se le desbordó la pandemia. Y por eso tenemos del mes de mayo, ¿cuánto era el 31 de mayo? No parecía que iba a escalar de este modo. Son 50,000 muertos, no son 3 que de pronto se fueron a China a comer sopa de murciélago y regresaron y se murieron. Son 50,000 personas.
Es que durante el mes de marzo y abril minimizaron el impacto de la pandemia. Y claro, porque había 20 muertos hoy, pero al día siguiente había 25 y al día siguiente hubo 28 y fue escalando. Y todavía en el mes de mayo se señaló claramente que la pandemia estaba controlada. Recuerden que fue una declaración muy abierta, muy pública que hicieron las autoridades de salud y la propia presidencia. Dijeron, esto está controlado, ya, para el mes que entra, ya vamos a estar en otras cifras. Sí, claro que estamos en otras cifras, solo que aquellas de marzo, abril y la primera parte de mayo se han triplicado por día. ¿Por qué cuando nos conviene le echamos la culpa al gobierno? Nosotros también ya sabíamos el mal que venía y la importancia que tenía. También la gente se debió haber cuidado, nos debimos haber cuidado, porque había información clara de lo que estaba sucediendo en otros lugares del planeta. Y también me parece decir que el gobierno tuvo la culpa como único y exclusivo participante de esto, pues no. Información sobraba acerca del asunto y las medidas eran claras en qué hacer. Fíjate que yo siento que han existido dos líneas de información y yo creo que entre esas dos líneas es en donde cada persona tomaba la que más le gustaba o lo que más le convenía. Una, por un lado, que un gobierno que te decía, no, todo está controlado, vamos bien, por nuestra raza, nosotros somos más resistentes que las personas de otros países, donde hace calor, tú tienes menos posibilidades de enfermarte, cosas así que se iban diciendo. Y por otro lado, aquí íbamos viendo los números negros que tenían Estados Unidos, países europeos y así otras naciones. Entonces, el que existieran esas dos líneas, el que por un lado veías a un gobierno pues hasta cierto punto relajado, diciendo, no, estamos bien, estamos preparando hospitales para en caso de que se nos venga una emergencia, tenemos con qué responder, o sea, como que no hay que alarmarnos, no hay que ponernos tan tensos, no hay que dejarnos llevar por el miedo. Y por otro lado veías que Estados Unidos subía sus cifras de forma potencial. Entonces, el que exista esas dos bandas también hace que la gente no sepa hacia dónde dirigirse. Y yo sí vería responsabilidad por parte de los dos. Por parte del gobierno de no hablar claramente, de querer suavizar cosas que no se debían de suavizar, de no tomar las medidas a tiempo, porque esto era ganarle al tiempo viendo la experiencia que ya han tenido otras naciones, y no, aquí confiarnos como diciendo, estamos bien, vamos bien, no va a pasar nada. Y eso hace que el que no tomes una medida a tiempo tenga consecuencias muy fuertes pasando un periodo, y es lo que nos ha ocurrido en nuestro país. ¿Se pudieron evitar cosas? Pues sí, pero pues ya estamos aquí, ¿no? Ya estamos aquí y ahorita no nos queda otra más que enfrentar. Y otra cosa, hacer reaccionar mucho a los jóvenes que ya se están confiando, que por la desesperación de haber estado tanto tiempo en casa, quieren ya salir y están como que ya con un pie afuera de donde viven para irse a donde sea. El saber que en este momento es crucial que tengamos la prudencia que tal vez no hemos tenido en otro tiempo. ¿Por qué? Porque ahorita ya está todo potencializado y el riesgo que podamos tomar puede tener un precio muy alto. Había un problema que es la ilusión de la inmunidad, la ilusión de la indemnidad, o de, como se diga, que mostraban nuestros funcionarios y también esos señalamientos que decías que nuestra raza es más resistente, no es cierto. No hay grupos que sean más resistentes, hay grupos a los que todavía no les da, pero no es grupos que sean de por sí inmunes o resistentes. Ese es un sueño de opio, ¿no? Pero además primero nos dijeron, no, nosotros vamos a resistir porque
tenemos una raza fuerte y luego nos acusan de gordos y diabéticos. Somos los responsables por comer porquerías. O sea, así fue al principio. No, nuestra raza viene de las grandes culturas, fortaleza. Y luego, no, pues ustedes tienen la culpa por sobrepeso, por las gorditas. Y otra cosa, ¿sabes qué? Yo creo que una frase de López Portillo define muy bien lo que sucedió ahora. Acuérdense de aquel discurso, me parece que fue el día del último informe de gobierno, que dice, soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Yo creo que aquí aplicaría perfectamente bien con el gobierno. Claro que el gobierno no es responsable de una pandemia, evidentemente, pero sí un capitán debe de estar preparado para saber cómo afrontar cualquier tormenta, si no, ¿para qué eres el capitán del barco? Entonces, claro que esa tormenta puede tener ciertos bemoles que no estabas preparado aún incluso dentro de la propia tormenta, pero aquí yo creo que fue muy grave que nosotros entramos a la pandemia con la misma política económica, social y demás con la que veníamos. Es decir, atravesamos y estamos atravesando la pandemia como si no estuviera sucediendo la pandemia. Y evidentemente se empieza a hacer agua por todos lados, porque no hubo apoyos, ¿por qué no nos pudimos quedar en casa la mayor parte de la población, o buena parte, del comercio informal y la economía informal? Porque el gobierno no apoyó, porque el gobierno dijo, no, de aquí la seguimos. Esos son los detalles que hace un gobierno exitoso frente a la pandemia a un gobierno que ha fracasado. Más nuestra parte, desde luego, de, pues ya que yo no creo y todo ese tipo de cosas. Yo me acordé del detente. Alma Rosa López Luján. Yo no he visto que en ningún país culpen al gobierno y aquí todo es política. Y Adela se da vuelo. No, por favor, claro, en todos los países hay un juicio muy fuerte contra el gobierno, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos es de veras, y con toda razón, se señala la conducta del señor Donald Trump como principal causa de que Estados Unidos tenga, tanto en números absolutos como relativos, la peor situación en el caso de la epidemia en todo el mundo. Pero en España están pidiendo que se investigue al gobierno porque para ellos no se tomaron las medidas adecuadas. En todos lados se cuestiona al gobierno porque en todos lados no se tomaron las medidas que debieron haberse tomado desde un principio. Bueno, ¿qué me dicen de Bolsonaro? A quien lo quieren llevar a los organismos internacionales acusados de crímenes de lesa humanidad. O sea, no estamos hablando de negligencia médica o negligencia criminal. Crímenes de lesa humanidad, que eso ya son, digamos, pecados mayores. Pero claro que hay una gran oposición y una gran crítica en la mayor parte de los gobiernos, sobre todo en aquellos que tomaron decisiones como Estados Unidos, que hoy tiene 150,000 muertos. O sea, ya rebasó, ya le dio 2 veces la vuelta al marcador de fallecimientos o de muertes en Vietnam. Los gringos tuvieron en Vietnam como 65,000, 70,000 aproximadamente, y ahorita tienen 150,000 fallecidos por coronavirus en este lapso de lo que va del año. Y también hay gobiernos que han sido aplaudidos. Muy claro. Merkel, por ejemplo. En el otro Merkel, lado. la de Nueva Zelanda, por ejemplo, es extraordinario su manejo, y en Japón también. Japón. Ha sido, sí. O sea, ¿se podía haber manejado mejor la pandemia? Claro que sí, ese es el meollo del asunto de la discusión de la responsabilidad del gobierno. No se ceguen, perdón, Sí. Hay que perder, no hay que perder la capacidad de estarnos cuestionando todo, absolutamente todo. Y todavía falta tiempo para que podamos hacer una evaluación. Claro. No sé la historia cuánto tiempo necesite para que podamos ver con objetividad qué es lo que pasó. No, sí necesita varios años. No, esto no va a ser de que el próximo año ya cuando pase esto o en 10 que pase. Yo creo que se necesita, prácticamente la historia necesita como una generación para que la gente que fue protagonista ya no esté, digamos,
en los cargos directivos, mucha ya desapareció, entonces ya puedes empezar a ver documentos, ya lo ves como muy más fríamente y demás, pero la perspectiva histórica es más larga, ¿eh?